Hola a todos, bienvenidos a la exposición temporal del Museo del Oro, La Sacerdotisa de Chornancap. Mi nombre es Juan Pablo Quintero, yo soy curador del Museo del Oro y estuve encargado junto con María Alicia Uribe, la directora del museo, de adaptar esta exposición que vino del Museo Nacional Brüning, cuyo líder de la excavación es Carlos Wester, quien hizo el guión y la curaduría original. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que les voy a hacer una visita muy breve sobre la exposición en algunos puntos clave para que se animen a venir a verla. Bienvenidos. Entonces, bueno, les voy a contar el cuándo y el dónde de esta exposición. Esta exposición se trata del ajuar funerario de un hallazgo importantísimo en la costa norte de Perú, acá en la provincia de Lambayeque, en lo que se llama el complejo arqueológico Chotuna-Chornancap. Para entender este complejo y para entender parte del hallazgo es que toda esta zona es una zona desértica, o sea, es muy cercana a la cordillera de los Andes, pero todo esto es como una especie de llanura con una serie de dunas y como maleza que son zonas inundables. Entonces, en todas estas dunas, los arqueólogos empiezan a encontrar que muchas de ellas hacen parte de sitios arqueológicos importantes y a lo largo de toda esta región se han venido encontrando desde básicamente finales del siglo XIX un cierto tipo de cultura material que durante mucho tiempo los arqueólogos identificaron con la cultura chimú, que es la cultura posterior a la Lambayeque, pero posteriormente, a principios del siglo XX, Rafael Larco, el arqueólogo famoso de principios del siglo XX de Perú, analizando la cultura material de toda esta región, se da cuenta que esto es un grupo cultural particular y lo llama la cultura lambayeque. Otros arqueólogos lo conocen como el periodo Sicán, que está entre lo que se conoce como el periodo Moche y después el periodo Chimú. Estamos hablando más o menos del siglo IX a mediados del siglo XIV después de Cristo, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces los arqueólogos en la década de los 80 empiezan a excavar ya ciertas dunas y se dan cuenta de que muchas de estas están llenas de ajuares funerarios de personas relacionadas con la élite. Y en el complejo arqueológico Chotuna-Chornancap particularmente es donde se empiezan a encontrar toda esta serie de hallazgos que van a ser de los que vamos a hablar ahorita. El complejo arqueológico Chotuna-Chornancap consiste en principalmente dos pirámides enfrentadas que funcionan como altares, que funcionaron como altares, porque no son pirámides huecas en las que se encuentran cosas, digamos, como en Egipto, sino que en este caso estamos hablando de pirámides donde los líderes políticos y religiosos subían para realizar cierto tipo de eventos rituales. Entonces, en la pirámide Chotuna, que mide 80 metros de alto, se alcanza a ver cómo tiene pues sus rampas y demás, y este hueco que aparece acá no es porque sea, digamos, como una puerta, sino que los huaqueros en algún momento la abrieron para ver si había algo por dentro, pero está ahí, lo único que se alcanza a ver son los ladrillos de adobe con la que fue levantada toda esta pirámide. La pirámide Chornancap, que estaba enfrentada a la pirámide Chotuna, es esta, también levantada con ladrillos de adobe, solo que acá ya se han erosionado tanto que parece básicamente una duna de arena, pero la reconstrucción nos muestra que consistía básicamente en dos grandes niveles unidos por una rampa y el último nivel seguramente donde se realizaban los rituales. En la década de 1980, en el norte de la pirámide de Chornancap, los arqueólogos se encuentran con una serie de templos y espacios que aparentemente también tenían un componente ritual, particularmente porque había unas pinturas murales en las que se hace evidente que existían rituales de sacrificio muy similares a los de la cultura anterior, que era el periodo cultural Moche. Entonces ahí se habla de cierta continuidad. Es en el 2011 cuando los arqueólogos, incluyendo a Carlos Wester, el director de este proyecto, se encuentra al sur de la pirámide una serie de estructuras que la termina llamando la residencia de élite,
a partir de los hallazgos. Estas estructuras son unas estructuras intrincadas dentro de dos grandes altares y entre esos dos altares encuentra una mancha que empieza a excavar y que termina siendo la tumba de la sacerdotisa, de la llamada sacerdotisa de Chornancap. Una serie de pistas como esta cerámica que se encuentra acá, cerámica del tipo Lambayeque como esta y cerámica del tipo Cajamarca costeño, que es una cerámica parecida a la cerámica que se fabricaba en Cajamarca hacia los Andes, le da esa pista a los arqueólogos de cómo acá nos estamos encontrando con algo que es muy importante, levantan esta primera capa y empiezan a excavar. Entonces, después de levantar la primera cerámica Lambayeque y la del tipo Cajamarca costeño, se encuentran con una estructura particular en la que hay como dos tipos de mantos con unos discos de cobre. El levantamiento de esos discos, de esos mantos, es complejísimo, requiere toda una serie de conocimientos de arqueología, de restauración, de química, pues, para levantarlos y conservarlos porque estaban en un estado de deterioro importante. Una vez levantan los mantos, acá se alcanza a ver cómo los levantan, se encuentran como con una especie de pozo en donde aparentemente hubo un ritual de enterramiento porque aparecen huellas de pies, que siempre es interesante ver huellas de pies como tan antiguas. Si uno se maravilla incluso viendo una huella de perro en el andén, pues una huella de alguien de hace 600 años, 700 años, es una cosa impresionante. Debajo de este pozo donde hicieron el ritual de enterramiento, probablemente a unos 60 centímetros de profundidad, se encuentran ya el hallazgo más claro de que estábamos hablando de alguien de élite, que es la máscara, que va a ser la máscara de la sacerdotisa de Chornancap, que es una máscara bastante particular, con una iconografía muy importante que se va a ver más adelante. Viene con unas lágrimas de cobre, la máscara está hecha en plata y es toda martillada y ensamblada. La máscara también estaba en muy mal estado, pero esta se recupera mejor y también les lleva muchos meses hacer el levantamiento de esta máscara. Junto a la máscara se empiezan a encontrar una serie de orejeras, de las cuales acá tenemos una muestra de orfebrería y de plata, también con una iconografía que es muy recurrente en la cultura lambayeque, que son como unos tocados particulares, como en forma de abanico, unas orejeras redondas y distintos tipos de orejeras justamente. En este caso acá también además se encuentra lo que los peruanos conocen como tupo, que son alfileres para los vestidos. Entonces acá ya empieza a mostrar que hay como una serie de elementos que nos hablan de categorías. Por un lado está la orfebrería, por otro lado está la plata, de categorías relacionadas con el poder y particularmente ya se empieza a ser evidente que lo que se van a encontrar es una mujer por el tupo. Para entender parte del ajuar funerario de la sacerdotisa, vale la pena contar una historia que tiene que ver con un artefacto que no hace parte del ajuar funerario de esta sacerdotisa, este personaje en particular, sino que fue hallado nadie sabe dónde y actualmente está en el Museo de Denver, en el Museo Nacional de Denver, en Colorado. Y se trata de un cuenco, que es como un vaso realmente, con una iconografía bastante particular donde aparecen unos personajes y unas historias bastante intrincadas. En ese cuenco, digamos, aparece este diseño, que es un diseño muy particular y que es como un protagonista en el vaso de Denver. Cuando los arqueólogos acá en Chornancap empiezan a bajar todavía de estrato y sacan la máscara, se encuentran con una diadema y un collar de orfebrería con una iconografía que recuerda justamente a este personaje del vaso de Denver. Acá esta es la diadema y en la diadema alcanzamos a ver a un personaje de perfil frente a un telar
y este personaje tiene las manos y los pies en la forma de algún tipo de animal y se encuentra bajo a un techo a dos aguas en donde la corona de ese techo está compuesta por las colas de dos aves. Esta imagen es la que se encuentra acá. Acá está la reproducción de cada uno de estos elementos. Entonces, acá vemos el telar, que es un telar en X, que son muy frecuentes en la cultura lambayeque, asociados a lo femenino. Está este personaje con un tocado, con sus manos en forma de algún tipo de animal, puede ser una serpiente, puede ser un felino, y este es el techo a dos aguas con sus colgantes, y esto se relaciona con aves en picada, que tiene que ver un poco con el mito de origen de cómo Ñailam se convierte en ave, que es una idea recurrente en esta iconografía. Uno de los elementos más icónicos del hallazgo del ajuar de la sacerdotisa es este cetro que está acá, en donde se repiten algunos de los elementos que están en la diadema, como el techo a dos aguas y la iconografía de la cola del ave cayendo en picada. Debajo hay un personaje con los rasgos particulares de la cultura lambayeque, que son los ojos alados, y además hay ciertos rasgos que remiten a el poder heredado por esta persona. En este contexto se ve, por ejemplo, un collar cuyos remates terminan también en la forma de unos felinos. Este cetro fue hallado en la mano izquierda de la sacerdotisa, a diferencia de los símbolos de poder en la cultura lambayeque, que en los entierros de hombres aparecen en la mano derecha. Entre este cetro y estas copas de orfebrería y plata se empieza a hacer evidente el poder que tenía este personaje. Pero lo más impresionante es la relación que existe entre toda esta iconografía y el vaso de Denver, que ha sido pues analizado como pormenorizadamente, y se han encontrado muchos detalles que muestran cómo todo lo que aparece en el vaso de Denver remite a la sacerdotisa. Bueno, si no todo, buena parte al menos. Entonces acá tenemos una reproducción del vaso, una reproducción en dos dimensiones. Acá tenemos a la sacerdotisa, la representación de la sacerdotisa, en donde se resaltan los elementos del ajuar. Tenemos el collar y la diadema que vimos al principio. La máscara de la sacerdotisa aparece justamente con estas antenas que terminan también como en animal. Acá tenemos una reproducción de cómo lucía la máscara, y son elementos que aparecen en iconografía del periodo anterior de la cultura moche, pero asociada a los hombres. Entonces, además de estos elementos, o como estos que aparecen acá, como la bufanda, que termina también como con elementos zoomorfos, más unas copas asociadas en algunos casos a lo masculino, pero en otros casos a lo femenino. Además de toda esta escena que tenemos acá, en la que aparece como un centro ceremonial, como el encontrado al norte de la pirámide, y acá una serie de plataformas que, si uno las mira detenidamente, tienen mucho que ver con la forma de la pirámide. Entonces, lo que es representado acá en este vaso de Denver es básicamente todo lo que está ocurriendo con la sacerdotisa de Chornancap. Está representando la excavación, no, está representando el entierro de la sacerdotisa de Chornancap. Acá, por ejemplo, tenemos también el telar en X, y un elemento que es bastante particular es que junto a la sacerdotisa, en la excavación de la sacerdotisa, encuentran los cuerpos de 8 mujeres sacrificadas, más o menos entre 15 y 20 años. La sacerdotisa, cuando ya describen su género, ya se descubre que es mujer, y la edad, se sabe que tiene alrededor de unos 50 años. Pero además, en esta imagen se ve como si hubiera un personaje enterrado acá. Después del levantamiento de la sacerdotisa, siguen excavando los arqueólogos y encuentran en efecto que hay un personaje. Los arqueólogos en Perú lo llaman el personaje de los espóndilos porque aparece con una serie de conchas. Las conchas son fundamentales como un bien de prestigio en todas estas excavaciones.
Para finalizar, entonces, les muestro acá parte del ajuar funerario que también tenemos en la exposición, que no hace parte de la sacerdotisa de Chornancap, pero sí hace parte del personaje que fue hallado debajo de la sacerdotisa de Chornancap, conocido como el personaje de los espóndilos. Y es que en esta excavación, como le encuentran una serie de conchas de todo tipo, como se ven también en los adornos que tiene la sacerdotisa, que muestran que este personaje, del que no se sabe tanto, también era un personaje importante. En este caso tenemos pues una cerámica, unas orejeras en las que se reproduce también la ola antropomorfa, que es un símbolo que se ve repetitivamente en la cultura lambayeque. Se encuentran además estos dos tumis, uno de plata y uno de cobre. Los tumis eran los cuchillos ceremoniales, probablemente con los que degollaban o decapitaban a las personas en los sacrificios. Pero lo más evidente de esto es la importancia de las conchas en todo este circuito. Las conchas, particularmente la concha de Spondylus, era un bien de prestigio muy importante, sobre todo por su difícil consecución. Distintos elementos de la arqueología de la región nos muestran escenas en las que, como en esta lámina de oro, en las que se ve el proceso de recolección del Spondylus. El Spondylus es una concha que se encuentra muy profundo en el lecho marino y que se acumula en contextos de apareamiento, particularmente cuando la temperatura del mar se eleva y que está asociado justamente al fenómeno del Niño. Las personas de esa época era la forma en la que tenían para predecir, digamos, como ciertos fenómenos naturales. En este caso vemos acá una balsa representada con unos personajes sosteniendo con unas cuerdas a una especie de buzos que se están sumergiendo para recoger las conchas de Spondylus. Y esas conchas en muchas partes de la iconografía que van a ver en la exposición van a encontrarse, ¿sí? Además, el personaje de los Spondylus aparece con una vasija también llena de cinabrio, que es un elemento muy particular que es muy rojizo, que parecía sangre y con el que adornaban muchas cosas. Esa cosa es muy tóxica y lo usaban para, para los rituales funerarios. Es importante saber pues, que a esta excavación todavía le falta mucho por investigar. Una de las cosas que más llama la atención es que tanto en la excavación como en la protección del hallazgo participaron personas, campesinos de la región, hicieron un museo de sitio en el que se congregan algunas mujeres para aprender a tejer y para continuar, digamos, con tradiciones del telar de cintura, que es parecido al telar en X, por ejemplo, que se encuentra en la iconografía de la sacerdotisa. Entonces, bueno, pues ojalá se animen a venir a la exposición. Bienvenidos.